Hola, hoy vamos a hablar sobre Carta al Padre de Kafka. Carta al Padre es una extensa y conmovedora misiva que Franz Kafka escribió en 1919 dirigida a su padre, Hermann Kafka, aunque nunca se la entregó. A lo largo de sus más de 40 páginas, Kafka desnuda su alma con una honestidad brutal, intentando explicar y al mismo tiempo justificar la distancia emocional, el temor profundo y la incomunicación que existieron entre ambos. Esta carta no es solo una acusación, sino también un intento desesperado de comprensión, un ejercicio catártico para liberar las tensiones acumuladas durante toda una vida marcada por una relación profundamente asimétrica. En el texto, Kafka acusa a su padre de ser una figura opresiva, autoritaria, severa y emocionalmente inaccesible. Describe cómo su padre lo humillaba, despreciaba sus aspiraciones literarias y lo juzgaba constantemente por su sensibilidad y falta de carácter según los estándares paternos. Hermann Kafka representaba para Franz el modelo de hombre fuerte, pragmático y dominante, mientras que él se percibía como débil, temeroso y eternamente insuficiente. Esa dicotomía generó en Kafka una profunda inseguridad, un sentimiento de inferioridad crónico y un miedo paralizante que afectaron su personalidad, su forma de relacionarse con el mundo y su producción literaria. Kafka confiesa que se sentía constantemente juzgado, incomprendido y emocionalmente bloqueado. La figura del padre no solo representaba una barrera en su desarrollo como individuo, sino que también se convirtió en una especie de símbolo de todas las estructuras opresivas del autor. Temas principales: relación padre-hijo. La obra es una exploración profunda del conflicto entre generaciones, centrado en una relación marcada por el miedo, el respeto impuesto y la incomprensión mutua. Autoridad y poder. Hermann Kafka encarna el poder absoluto, cuya voluntad se impone sin espacio para la diferencia ni la vulnerabilidad. Inseguridad y culpa. Franz Kafka expone cómo la influencia paterna alimentó una personalidad atormentada por la culpa, la autoexigencia y la sensación de fracaso constante. Identidad y fragilidad emocional. El texto muestra la dificultad de Kafka para construirse a sí mismo en un entorno familiar que negaba su sensibilidad y su vocación. Necesidad de reconocimiento. A pesar del reproche, la carta también revela un anhelo desesperado de aprobación, de ser visto y comprendido por su padre. Contexto histórico. Franz Kafka escribió Carta al Padre en 1919, cuando tenía 36 años, en un momento de profunda introspección emocional y crisis personal. Acababa de romper su compromiso con Julie Warisek, y su salud, ya debilitada por la tuberculosis que padecía, comenzaba a deteriorarse. En este escenario, Kafka decide escribir una extensa carta a su padre, Hermann Kafka, con la esperanza de esclarecer las tensiones acumuladas durante toda su vida. Sin embargo, nunca llegó a entregársela. Desde el punto de vista familiar, Franz creció en una casa marcada por una figura paterna dominante. Hermann Kafka era un comerciante exitoso, de origen humilde, que construyó su fortuna a base de esfuerzo y disciplina. Era autoritario, emocionalmente distante y tenía una concepción rígida de la masculinidad y el éxito. En contraste, Franz era un joven sensible, intelectual, reservado y profundamente inseguro. En cuanto al contexto histórico y cultural, Kafka vivía en el Imperio Austrohúngaro, en una Praga atravesada por tensiones sociales, lingüísticas y políticas. Era un judío de habla alemana en una ciudad mayoritariamente checa,
lo que añadía una capa más de marginalidad y desconexión a su experiencia vital. Estas tensiones entre lo personal, lo cultural y lo existencial son palpables en toda su obra y particularmente intensas en Carta al Padre, donde confluyen lo íntimo y lo simbólico. Conclusión: Carta al Padre no es solo una confesión personal, sino también un retrato universal del conflicto entre generaciones, del peso que puede tener una figura de autoridad en la formación de la identidad y de las heridas emocionales que muchas veces se arrastran desde la infancia sin cicatrizar. Kafka, con su estilo lúcido y desgarrador, nos obliga a mirar de frente las dinámicas familiares marcadas por el poder, el miedo y la falta de afecto genuino. El texto es, en el fondo, un intento de reconciliación consigo mismo. Al escribir esta carta, Kafka no solo buscaba explicarse ante su padre, sino también entenderse a sí mismo, darle forma al dolor que lo habitaba y encontrar, quizá, un poco de paz. Aunque la carta nunca fue entregada, su existencia da testimonio de una necesidad humana profundamente íntima, la de ser escuchado, comprendido y valorado por aquellos de quienes más amor esperamos. Kafka nos deja un mensaje poderoso, que el silencio y la incomunicación dentro de la familia pueden dejar marcas indelebles, que el autoritarismo emocional aplasta la individualidad y que el amor no expresado a tiempo puede convertirse en una herida permanente. Al mismo tiempo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de romper ciclos, de sanar vínculos y de encontrar nuestra propia voz, incluso cuando sentimos que ha sido silenciada desde siempre.